Ya bien. Si querés ir presentando, poné. Todo sincronizado, sí. Cuando ves que apretaste el botón, yo puse también lo mío. Listo. Bueno, hoy completamos, esto va a ser breve, la parte de lo que se llama ferrimagnetismo. No es que sea simple. En magnetismo todo suele tener su grado de complejidad, pero es como una extensión de lo que vimos en la clase anterior del antiferromagnetismo. En el antiferromagnetismo siempre tenemos al menos dos subredes donde los momentos magnéticos están orientados en la misma dirección pero en sentido opuesto en cada una de las subredes, y eso da como consecuencia un momento magnético neto nulo a cualquier temperatura en ausencia de campo aplicado, ¿no? Es decir, la magnetización espontánea, o por decir algo, el orden magnético espontáneo existe a cualquier temperatura por debajo de la temperatura de Enel, pero como las subredes entre sí cancelan el momento magnético neto, entonces uno no tiene una magnetización neta. Por supuesto, siempre que uno ponga un campo externo, la interacción Zeeman va a lograr algún grado de orden en la dirección del campo aplicado. En el ferrimagnetismo estamos en la misma situación. De vuelta tenemos al menos dos subredes donde los momentos están orientados en la misma dirección en general y en forma opuesta, pero ahora el momento magnético de los iones de una subred es distinto al momento magnético de los iones de la otra subred. Por lo tanto, no hay una cancelación completa del momento magnético neto, y el material ferrimagnético, en todo el rango de temperaturas donde el orden espontáneo existe, presenta entonces una magnetización neta. Hay varios casos y probablemente el caso más conocido es el de la magnetita. Posiblemente el óxido magnético o el material magnético conocido desde mayor tiempo atrás, digamos, porque se supone que la magnetita la encontraron en rocas naturales de magnetita que al solidificarse lo habían hecho bajo la acción del campo magnético y se convirtieron en imanes permanentes débiles, y probablemente fue esto lo primero que encontraron los griegos y tal vez los chinos hace miles de años. Pero bueno, acá hay otro ejemplo. En esta transparencia está el gadolinio cobalto 5, que también es un antiferromagneto. Discúlpenme que ahora no recuerdo cuáles son los átomos de cobalto y cuáles son los de gadolinio en la estructura, pero bueno, sería fácil decirlo, ¿no? Porque si por celda unidad tenemos que tener 5 cobaltos y un gadolinio, entonces los gadolinios son los de los vértices, ¿no? Como cada celda está compartida por otras 8 celdas, estos 8 átomos de las esquinas, en realidad por celda tenemos uno solo. Y los cobaltos entonces serían estos que están, acá tenemos uno de cobalto, estos que están en las caras están compartidos entre 2 celdas, entonces como hay 4 nos quedan 2, y ya tendríamos 3, y estos otros deben estar compartidos por 4, entonces nos queda, también por 2, entonces nos quedarían los 5 cobaltos que hay por celda unitaria. Y bueno, entonces los momentos magnéticos que tienen los gadolinios y los cobaltos son diferentes, ¿no? De cualquier manera, bueno, hay que analizar después con cuidado, digamos, si todos los iones mantienen su momento magnético a temperatura ambiente. Como uno tiene dos subredes, que podría ser esta u otra subred de otro material distinto, lo que tenemos entonces es de vuelta, igual que en el caso de los antiferromagnetos, la magnetización de una subred y la magnetización de otra subred,
por ejemplo, la magnetización de la subred 1, esto es un caso esquemático correspondiente a un ferrimagneto típico, ninguno en especial, digamos. Una subred está dibujada en negro, la otra subred está dibujada en rojo, y lo que notamos es que la amplitud de la magnetización de esta subred es mayor que la magnitud de la magnetización de esta otra subred. Entonces, y en este eje estamos representando la proyección Z de la magnetización neta, ¿no? En una dirección, en la dirección en la que ocurre este ordenamiento espontáneo. Entonces, como no se cancelan perfectamente, porque esta es más grande que esta, lo que nos queda, la diferencia, es esta curva azul, que entonces le da al material un momento magnético permanente a cualquier temperatura por debajo de la temperatura crítica. Lo correcto es llamar a la temperatura de orden en los ferrimagnetos igual que en los antiferromagnetos, porque corresponde al mismo tipo de orden. El tipo de orden de los ferrimagnetos también se llama orden antiferromagnético, porque las dos redes están orientadas en forma opuesta, y lo correcto entonces es llamar a esta temperatura temperatura de Néel. No todo el mundo lo llama así, van a encontrar trabajos en donde lo llaman temperatura de Curie, pero bueno, lo correcto sería llamarlo temperatura de Néel. Ahora, en los ferrimagnetos se da un caso peculiar, en muchos ferrimagnetos, no en todos, y es que la variación con la temperatura de la magnetización de una subred no sigue la misma ley que la de la otra subred. En este caso, la figura de la izquierda están dibujados con la misma función, es decir, la función matemática que describe esta magnetización es igual a esta, solamente que hay un factor de escala entre las dos. Las amplitudes son diferentes y por lo tanto siempre hay una magnetización remanente que siempre apunta en la misma dirección en relación a las coordenadas de la celda cristalina del material. Pero puede darse que el comportamiento con la temperatura de las dos subredes sea diferente, de tal manera que en algún punto, digamos, por debajo de una cierta temperatura, una de las subredes tenga una magnetización mayor que la otra, y por encima de la temperatura se dé la situación opuesta, ¿no? Que esta subred tenga magnetización menor que esta. Entonces, en el medio, el resultado, digamos, neto de la composición de las magnetizaciones de las dos subredes es que hay un punto donde el material es un antiferromagneto, un punto donde la magnetización es nulo, una temperatura en particular que se llama punto de compensación. Nosotros veríamos esto si medimos. Nosotros para medir en un magnetómetro tenemos que poner un campo externo, ¿no es cierto? Con lo cual vamos a alterar un poco estas curvas, pero ya lo discutimos en la clase anterior, lo podemos hacer con campos suficientemente pequeños como para que este comportamiento se altere lo menos posible, o también lo podríamos medir con otras técnicas que no requieran de la aplicación de un campo externo. Pero si lo miremos con un magnetómetro, veríamos esta inversión de la magnetización. Y en principio no, ¿no es cierto? Porque si nosotros aplicamos un campo magnético que apunta en la dirección Z positiva, hacia arriba, entonces a temperaturas bajas veríamos este comportamiento. Acá la magnetización alcanzaría un punto muy próximo a cero, si el campo que aplicamos no es muy grande. Y después el campo externo lo que haría sería orientar esta magnetización de vuelta en el sentido del campo. No, porque el mínimo de energía, Zeeman, va a estar
cuando este momento magnético espontáneo, que tiene la red ferrimagnética, esté apuntando en la misma dirección que el campo. Entonces lo que veríamos sería algo así como que alcanza un mínimo próximo a cero y después vuelve a subir como si fuera el espejo de este pedacito y se hace cero nuevamente en la temperatura de Enel. Eso está representado acá, ¿no? Digamos. Acá tendríamos la magnetización de una subred, la de la otra subred, perdón, la de una subred, la de otra subred, y esa sería la diferencia, pero lo que mediríamos sería más parecido a cualquiera de estas curvas que están acá abajo a la derecha, ¿no? Por ejemplo, esta es una familia de compuestos que se llaman en inglés garnets, en castellano no me acuerdo el nombre, ahora es bastante común, pero no sé, por algún motivo no me sale. Son óxidos mixtos. Granates, Quique. Granates, exacto. Óxidos mixtos de metales de transición, en particular hierro, y de, en general, tierras raras, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, como están puestos acá, herbio, tulio, y terbio, lutecio, y también algunas como el itrio, que no es una tierra rara, pero se comporta bastante parecido a las tierras raras, y algunos casos diferentes como el litio, que no tiene nada que ver con las tierras raras, ¿no? Entonces acá se ve para un conjunto grande de granates cómo ese punto de compensación está en diferentes temperaturas, ¿no? En algunos a una temperatura muy baja, en otros en una temperatura relativamente más alta. Entonces, cuando uno mide para uno de estos compuestos, uno lo que ve es que la magnetización decrece hasta hacerse prácticamente nula en el punto de compensación, después vuelve a crecer con la temperatura y se anula nuevamente en la temperatura de Enel del material. Los antiferromagnetos que nosotros vamos a ver, como la magnetita y la maghemita, no tienen un punto de compensación. Es decir, que hay una subred que tiene una magnetización espontánea mayor que la otra y eso se mantiene en todo el rango de temperaturas en que por debajo de la temperatura de Enel. ¿Sí? Bueno, acá terminamos, lo único que quedan son algunas tablas. Acá tenemos algunas ferritas ferrimagnéticas, la ferrita de hierro, que es la magnetita, ferrita de cobalto, ferrita de níquel, ferrita de cobre. Lo que están acá son los valores de las constantes de intercambio entre iones A, AB y BB. Creo que Claudia se va a referir en un ratito con un poco más de detalle a esto. Pero bueno, como acá, digamos, el hierro ocupa diferentes sitios cristalinos en la estructura, con diferentes entornos de oxígeno, esos sitios se denominan A y B, y entonces puede haber intercambio entre hierros que están en el sitio A y B, que sería esta columna del medio, entre hierros que están en sitios A o entre hierros que están en sitios B. Y acá están las temperaturas de orden calculadas con un modelo y las experimentales. Este trabajo está sacado de un trabajo de dos colegas nuestros, lo que pasa es que Héctor Bertorello ya está retirado y Paula Berkhoff es una colega nuestra que conocemos bien muchos de nosotros y que es un trabajo que hizo durante su tesis doctoral hace ya unos cuantos años. Y acá también, digamos, tenemos algunas ferritas, otra vez con estas constantes en unidades de Kelvin. Recuerden que estas constantes de intercambio tienen
son energías, ¿no? Son evaluaciones de la energía coulombiana, de la parte de intercambio de la energía coulombiana, y las unidades típicas en el sistema internacional serían Joule. Los teóricos muchas veces prefieren darlas en Kelvin, y esto significa que multiplicando este número por la constante de Boltzmann, tendríamos el valor de la constante de intercambio en joules. Acá hay otra tabla, digamos, con datos de interés, parámetros de red, densidades. Estas son las magnetizaciones espontáneas másicas, nm por gramo. Recuerden que este valor es el mismo que el de amper metro cuadrado por kilogramo, o nm por centímetro cúbico. Este valor, para pasarlo a amper sobre metro, hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? Por ejemplo, la magnetita, que está por acá, a 0 Kelvin tiene una magnetización de 510.000 amperes sobre metro, y a temperatura ambiente de 480.000 amperes sobre metro. Y acá están las temperaturas críticas. Bueno, y acá termino con a ver qué voy a pasar y les voy a compartir. Voy a dejar de compartir entonces, para compartir de nuevo. Víctor, ¿sí querías hacer alguna pregunta? Está bien, eso quería decir. Sí, una preguntita, profesor. En la temperatura de compensación que aparece allí, ¿en esa temperatura ocurre alguna transición o es simplemente algo que se da en el material espontáneamente? ¿Cómo me repetís, por favor, que estaba buscando la transparencia? La temperatura de compensación que aparece allí, en donde la temperatura en donde la magnetización se hace 0, ¿ahí ocurre alguna transición de fase o es simplemente algo que se da en el material espontáneamente? No hay una transición de fase ahí. Ahí simplemente, porque fíjate que las dos subredes siguen una curva suave de magnetización espontánea. Entonces no hay ninguna transición de fase, sino que simplemente la diferencia en ese punto da 0, ¿no? Es nada más que eso. Ah, ok, listo, gracias, profesor. No hay por qué. Bien, entonces, si hay alguna otra pregunta, por favor, interrumpan cuando les parezca. Yo no voy a... Sí. Adelante. Dale, Mauricio. Tranquilo, pregunte. Bueno, gracias. Buenos días para todos. Profesor, le tengo una pregunta. Si el ferrimagnetismo, tenemos dos subredes, momentos magnéticos orientados en la misma dirección, pero con la magnetización de cada subred de un valor distinto, porque en el gráfico que usted presenta ahora hay uno que está, digamos, que tiene una magnetización positiva y otro negativa. No deberían estar las dos, bien sea positivas o negativas, y al sumarlas no se sumarían las amplitudes. Ahí queda un poquito perdido, porque está en la gráfica que mostró usted, gadolinio cobalto 5, yo veo que los momentos magnéticos tienen módulos distintos, pero apuntan en la misma dirección. Entonces, a ver, no me queda muy claro la gráfica, porque hay una magnetización positiva y la otra negativa. En la primera transparencia que pasó, gracias. No sé si... Estoy tratando de compartir, no sé si ven la transparencia. Sí se ve. Sí, es la anterior a esta. Si te entendí bien... La anterior, profesor. Sí. ¿Acá? Esa, mire. ¿Por qué la magnetización 1 y la magnetización 2? La 1 es positiva, digamos, ahí se ve que es positiva, decayendo hasta la temperatura de 1000,
mientras que la magnetización 2 empieza en sentido negativo y va creciendo hasta llegar a cero en la temperatura de NIT. ¿Por qué pasa eso si ambas están apuntando en el mismo sentido? No, están apuntando en sentidos opuestos. El orden es antiferromagnético, ¿no? O sea, uno tiene un ion de la red, digamos, en una subred los momentos magnéticos de los iones apuntan en una dirección, llamémoslo la dirección positiva del eje Z. Perdón, que se desconectó, Mauricio. Por ahí como para que no expliques. Ah, está bien, gracias. Apareció que se desconectó recién. Bien. Bueno, Lo que podemos hacer, Quique, ahí me parece que ya volvió Mauricio. Ajá. Bien, Mauricio, ¿ya está ahí? Sí, ya volví, qué pena. Sí. Bueno, no, las dos magnetizaciones de su red son opuestas, tienen sentidos opuestos. Eso es así durante todo el rango de temperaturas en que el material tiene orden magnético, ¿no? Como un ferrimagneto. O sea, son opuestas. Lo que ocurre simplemente es que hay una zona de temperaturas en que M1 en valor absoluto tiene mayor que M2 y otro rango de temperaturas en que M1 en valor absoluto tiene menor valor que M2. Entonces, por encima o por debajo del punto de compensación hay un momento magnético neto. Pero en relación a una dirección, digamos, a un sistema de coordenadas fijo en la celda cristalina, por debajo de esa temperatura, la magnetización neta apunta en una dirección y por encima en la dirección opuesta, ¿no? Porque por debajo es mayor la magnetización de la subred 1 y por encima la de la subred 2. O sea, en un sistema de coordenadas fijo en la celda cristalina sería así. Ahora, si yo aplico un campo, puedo invertir las magnetizaciones de las dos subredes para favorecer la interacción Zeeman. Entonces, me va a quedar el sistema de coordenadas que me va a interesar es el que está fijo en la dirección del campo. Está bien, el de la celda cristalina tampoco cambió, pero debido a la aparición del campo Zeeman, se invirtieron las magnetizaciones de las dos subredes para que el momento neto esté apuntando en la dirección del campo y se minimice la interacción Zeeman. Por eso, en lugar de medir esto, medimos una cosa así, ¿no? No es que... sí, lo que es positivo es el momento neto en relación a la dirección del campo aplicado. Pero eso siempre es lo que hacemos al medir magnetometría, ¿no? Medimos la componente del momento magnético en la dirección del campo. La única excepción a esto son los diamagnetos, en los cuales el momento que aparece en el material está en la dirección opuesta al campo, pero eso, bueno, ya lo discutimos, ¿no? ¿Por qué ocurre así? ¿Quedó más o menos claro o no? ¿O no entendí tu pregunta? Oh, sí, profesor, gracias. Sí, claro, muchas gracias. Quique, Bien. Sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de pasar a la pregunta de Juliano, te hago una pregunta yo. Dale. Ahí, digamos, en presencia de campo, ¿no? Puede darse casos donde por ahí no sea energéticamente favorable que las dos subredes se inviertan, ¿no? Porque cuando vos pasás la temperatura, digamos, de compensación, ¿no? Y la que era antes, digamos, negativa frente al campo, pasa a ser dominante en magnitud, y entonces según está propuesto en esa gráfica, es como que las dos subredes se invierten en dirección relativas al campo para terminar dando un momento positivo en la dirección del campo, ¿no? Ahora, eso energéticamente es algo que por ahí no se tendría que dar siempre, ¿o sí? Digamos, No, esa claro. interacción. Yo entiendo que no, digamos, no soy un experto en garnets y estos materiales, pero entiendo que sí, que lo que decís está bien. Digamos, si hay, digamos, va a haber una barrera de potencial, ¿no? Va
para invertir el momento de las dos subredes. Habrá Claro. que vencer una energía de anisotropía, que todavía no lo dimos, pero se puede ir anticipando eso. Entonces, podría ser que si el campo aplicado es muy pequeño o suficientemente pequeño, no se inviertan, ¿no? Y Claro. podría ocurrir, sí, tranquilamente. Yo Bien. entiendo que sí. No, aclaro que no soy un experto, pero me parece muy razonable lo que decís. Bien, Juliano, ¿querés entonces ahora sí preguntar? Sí, era una consulta breve, era más sobre qué aplicaciones prácticas tienen los ferrimagnetos en torno a este punto de compensación, si tienen alguna o si es una clasificación de los materiales y no aporta tecnológicamente hablando, digo. No sé, a mí se me ocurre que sí, que debe tener aplicaciones. Tampoco lo sé, Juliano, pero es, digamos, estarías en un punto de temperatura donde el momento es cero, si te corres para un lado es positivo, deja de ser cero, y si te corres para el otro también deja de ser cero, ¿no? Se me ocurre que ese punto podría servir como una especie de, por decir algo, ¿no? Como una especie de servomecanismo Claro. que, digamos, si vos medís y usás esa magnetización como un input para decirle al sistema lo que tiene que hacer, si se corre en un sentido, no sé, le cambias la temperatura, no sé, se me ocurre algo, se me ocurre que debe tener aplicaciones, pero no lo sé. En general todas estas propiedades tienen aplicaciones, pero desconozco en realidad cuáles, ¿no? Ah, ok. Bueno, esa era mi duda, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Bueno, ahora simplemente, en realidad no hace falta que yo empiece a presentar porque les comento simplemente que lo que vamos a seguir ahora son hablando de otros tipos de intercambio, porque hasta ahora todo lo que estuvimos hablando es intercambio directo, es decir, intercambio donde los primeros vecinos tienen un rol importante, digamos, interactúa un hierro con un hierro, un níquel con un níquel, un cromo con un cromo, o tal vez un cobalto con un hierro, pero siempre son primeros vecinos en la estructura y hay un solapamiento directo de las funciones electrónicas entre dos primeros vecinos en la red, y es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Pero puede haber intercambio mediado por otros átomos de la red, ¿no? Por ejemplo, en un óxido o en un sulfuro, entre dos iones magnéticos, por ejemplo, hierros, cobaltos, níquel, cromos, lo que sea, mediados por un oxígeno o por un azufre o por otro elemento que no posee un momento magnético permanente. Entonces, el intercambio, el solapamiento no es directo, sino que la información de cómo está ordenado el momento de uno de los iones magnéticos se traslada al otro a través de un intermediario. Esos son lo que va a discutir Claudia ahora, superintercambio y doble intercambio. O puede ser, por ejemplo, dos impurezas magnéticas en una red metálica conductora, por ejemplo, dos cobaltos en una red de oro, por ejemplo en oro, muy separados entre sí, los dos iones cobalto que tienen un momento magnético permanente, que interactúan, o sea que a través de los electrones S del cobre. Valdría decir, hay un solapamiento de la función de onda de los electrones de conducción del cobre con un ion magnético de cobalto, y ese electrón de conducción puede llevar la información al otro ion de cobalto y favorecer un ordenamiento magnético a distancia, que se llama el intercambio indirecto. Y bueno, y otros más que vamos a tratar a lo largo de la clase. Pero ahora entonces la dejo a Claudia para que les cuente
el intercambio, el superintercambio y el doble intercambio. Bueno, Quique, si dejas de compartir ahí, así yo Ah, puedo... perdón, estoy compartiendo todavía. Ahí dejé. Ahí comparto yo, entonces... Bueno, ahí están viendo, ¿no es cierto? Como decía Quique, vamos a ver ahora algunos mecanismos de intercambio, ¿sí? Algunos mecanismos de intercambio, además de los que ya hemos visto. En particular, yo ahora voy a hablar de dos que son muy comunes en óxidos, que es la interacción de superintercambio y el doble intercambio. En estos, generalmente estos se dan en sistemas donde los electrones están muy localizados, o sea, a diferencia de lo que ocurre en el magnetismo en bandas, que es lo que estuvo contando Quique, donde tenemos que los electrones de conducción son principalmente los que hacen de nexo entre todos los momentos, ¿no? Y que generan además que aparezca un momento magnético. En este caso se trata de sistemas donde los electrones están muy localizados y también los momentos magnéticos. Entonces, en particular, por ejemplo, este primero que vamos a mencionar, que es la interacción de intercambio, ocurre cuando un ion que es no magnético hace de intermediario entre dos átomos que son magnéticos, ¿no? Que son generalmente metales de transición con la capa no completa, pueden ser 3D o 4D, o incluso tierras raras, ¿no? Donde la capa que no está completa es la 4F. Entonces tenemos un ion no magnético que hace de intermediario para acoplar dos iones magnéticos que son los que tienen el momento magnético. Estos iones no magnéticos pueden ser oxígeno, como en el caso de los óxidos, o puede ser flúor, o puede ser azufre, o bueno, cualquier otro átomo no magnético. Entonces, en el caso, yo me voy a referir principalmente a los óxidos de metal de transición, donde los átomos no magnéticos que hacen de intermediarios son los átomos de oxígeno, que generalmente tienen valencia o estado, son iones 2-, o sea, cargados con dos electrones de más, y hacen de intermediario con los metales de transición, que son iones positivos. Por ejemplo, en la figura que estamos viendo acá, estamos viendo la estructura del óxido de níquel, donde el oxígeno, ¿no?, se atrae dos electrones del níquel, quedando con un estado de oxidación 2-, y el níquel, por lo tanto, queda con un estado de oxidación 2+. Estos son generalmente compuestos iónicos, o sea, hay un cierto grado de covalencia, pero es muy, muy chiquito. Y entonces los orbitales que intervienen en los enlaces son los orbitales 3D del níquel, o del metal de transición, y los orbitales 2p del oxígeno. El oxígeno toma dos electrones del níquel para quedar con una capa completa, ¿no? La 2p, la capa 2p completa, que el oxígeno tendría 4 electrones en la capa p, y entonces con estos dos electrones, completa la capa p con 6 electrones, que sería la capa completa. Ahora, bueno, entre los niveles 3D tenemos distintos tipos de orbitales, ¿no? Los DXY, DXZ, DZX, y después tenemos los de R cuadrado menos Z cuadrado, acá no alcanzo a leer bien, o 2Z cuadrado, que en un átomo todos estos niveles tendrían la misma energía, pero como vamos a ver en las clases que vienen, por efecto del campo cristalino, estos niveles se desdoblan en dos niveles, que son los EG o TD,
¿no? Todos estos tendrían una energía, la misma energía, y estos dos otra. ¿Y cuáles son los de menor energía? Va a depender del entorno cristalino. Si es tetraédrico o es octaédrico, va a ser diferente. Por ejemplo, en el caso del níquel, este óxido que estamos viendo acá, del óxido de níquel, donde cada ion níquel está rodeado por 6 oxígenos, esto quiere decir que tiene un entorno octaédrico. Los de menor energía van a ser estos, los DXY, DIZ, DZX. Por lo tanto, los que van a estar participando en el enlace son estos dos, con los orbitales 2p del oxígeno, ¿sí? Pero, dependiendo del óxido de metal de transición, la situación puede cambiar. En algunos casos pueden ser estos, en otros casos pueden ser estos. Y entonces, en esta interacción de superintercambio, están interactuando los orbitales 3D del metal de transición con los orbitales 2p del oxígeno, y dependiendo de varias cosas que tienen que ver con la distancia, con el tipo de orbital que interviene, con el ángulo que forman, vamos a tener que ese acoplamiento puede ser antiferromagnético o ferromagnético. Mayormente va a ser antiferromagnético, en particular cuando el ángulo que forman es de 180 grados, y es lo que principalmente domina el antiferromagnetismo en los óxidos de metal de transición, ¿no? Esta teoría de superintercambio fue desarrollada por Anderson en 1950, pero fue descubierta mucho antes por Kramer en 1934. Bien, entonces, ¿en qué consiste el superintercambio? Imaginemos que estamos en esa situación, en el óxido de níquel, donde tenemos níquel 2+, donde entonces si es níquel 2+, voy a tener 8 electrones en la capa D, acá los estamos poniendo. Estos son los niveles P2G, que son los de menor energía, y estos son los niveles EG, que son los de mayor energía, con lo cual empezamos a ubicar el níquel. Los electrones en el níquel ponemos 1 down, 2 down, 3 down, después ponemos 4 down, 5 down, y después empezamos a poner los up, completando 8, 1, 2, 3, completamos los 8, con los cuales nos quedan 2 huecos en el nivel EG. Esto implica que tengo un momento neto, ¿no? Que para este gráfico estaría, perdón, este sería el spin neto. El momento, acuérdense que el momento apuntaría en la dirección contraria al spin, pero esto sería el spin neto, que va a ser de un medio más un medio, sería un magnetón de Bohr, ¿no? Sería 1 el spin total, apuntando en esta dirección. Y otro níquel que vamos a ver que podría tener esta configuración o una configuración con el spin apuntando en la otra dirección. Vamos a ver ahora por qué la configuración de mínima energía es esta. Tenemos el oxígeno también con orbitales PX, PY, PZ. Acuérdense que esto implica que tienen diferentes direcciones en el espacio, o sea, son orbitales, todos los tres son similares, pero apuntan en distintas direcciones del espacio, ¿sí? Entonces, si miramos acá abajo, acá tenemos una representación, ¿no? Supónganse que acá tenemos los orbitales 3D de este níquel, y acá tenemos los orbitales P del oxígeno, donde alguno de estos 3 orbitales va a apuntar en la dirección del oxígeno. Acá es el PX. Entonces, en este orbital del oxígeno, que es que está vacío, digamos, es el que estaría vacío y que toma un electrón del níquel, entonces va a estar ocupado, o sea, 2 electrones del níquel, uno de cada níquel, uno de cada níquel vecino. Entonces, estos 2 electrones en el oxígeno, por las reglas de Hahn, ¿no? Y de selección, se ubican con espines opuestos, con lo cual, como este electrón tiene que
va a pasar parte de su tiempo en el níquel vecino, entonces tiene que tener un orbital desocupado en el níquel vecino. Entonces, esto obliga a que el níquel vecino tenga una dirección de spin opuesta a la de este electrón, para que queden lugares, ¿no?, con spin up, en este caso, para que este electrón pueda pasar parte de su tiempo en el níquel vecino. Con lo cual, ese níquel tendrá una dirección de spin neta, antiparalelo a este spin del oxígeno. Mientras que el otro spin del oxígeno, el otro electrón del oxígeno, que tendrá una dirección antiparalela con este electrón, y que va a pasar parte de su tiempo con el otro níquel vecino, tiene que encontrar lugar desocupado en este níquel, ¿no? Y para que encuentre entonces lugares desocupados, orbitales donde puede estar con spin down, esto obliga a este níquel que tenga un spin neto en la dirección contraria, con lo cual va a tener spin up. Esto entonces nos lleva a la situación en que los dos níquels, los dos iones de níquel que están coordinados por este oxígeno, van a tener direcciones opuestas, o sea, spines y momentos opuestos, y un acoplamiento antiferromagnético entre los dos iones de níquel. ¿Se entendió esto? ¿Nadie tiene ninguna? ¿Se entendió? Yo tengo una preguntita de Claudia. Sí. Vos decís que el oxígeno es quien en principio hace que los níquel tengan los momentos antiparalelos. Pero a mí no me quedó claro, ya que el oxígeno con el primer spin, el rojito, digamos, el up, sí, eso sí lo entendí que condicione al níquel de la izquierda. Sí. Pero la condición de que el otro electrón extra que tiene el oxígeno tenga spin down, eso era por la condición de que tenía que estar los orbitales llenos, o sea, por regla de Hooke. Es por el principio de exclusión, ¿no? O sea, no puedo tener dos orbitales en este nivel, que sería el px, con el mismo spin. Claro. Entonces, este electrón tiene que tener distinto spin a este. Ah, porque pertenece al px también. Claro, porque los dos pertenecen al px. Por eso lo dibujé acá, ¿ves? Porque justo es 180 grados. Si fuera 90, que ahora lo vamos a ver en la transparencia que sigue, podría estar compartiendo este electrón y este electrón, si fueran 90 grados, ¿no? Sí. Pero al ser 180, los electrones son del mismo nivel orbital. Eso no me había quedado claro. Ahora sí, gracias. ¿Sí? Bien, gracias. Juliano, ¿no? Era Juliano, pues no te estoy viendo. Bien. Hay una serie de reglas, que son las de Goodenough, Kanamori y Anderson, que resumen distintas posibilidades, porque esta es una de las posibilidades, ¿no? Como les dije en la slide anterior, el tipo de acoplamiento va a depender de varios factores, entre ellos el ángulo que forman, ¿no? El ángulo del enlace, que en este caso es 180 grados. Lo que se sabe es que el superintercambio es máximo para este ángulo y después decrece para ángulos menores. No hay ninguna regla así calculada, pero una regla empírica es que el intercambio es proporcional al coseno del ángulo al cuadrado, con lo cual es máximo para 180 grados y decrece para otras geometrías. Pero el J, digamos, implicado en esta interacción, va a depender no solo del ángulo, sino también de la distancia y del tipo de orbitales involucrados, ¿no? Entonces, uno puede resumir los distintos casos con estas reglas que dicen que uno de esos casos es estos que acabo de contar acá, ¿no? Cuando los lóbulos de z cuadrado menos r cuadrado, que pueden ser, puede ser cualquiera de estos, ¿no? Puede ser estos, o incluso cualquiera de estos,
están enfrentados, ¿no? ¿Ven? Los dos níquel tienen esos lóbulos enfrentados. Entonces, en ese caso, el intercambio es fuerte y antiferromagnético, que es lo que acabo yo de mencionar acá. Después tenemos el caso, bueno, acá están todas las reglas, ¿no? Las tres. El A es el que acabamos de ver. El A y el B se resumen prácticamente lo mismo, porque lo que están diciendo es que pueden ser estos dos lóbulos enfrentados de este nivel o de este nivel, los lóbulos enfrentados, o sea, el A y B es prácticamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Pero el C es distinto, y ahora lo voy a contar un poquito con más detalle. No, perdón, el C está diciendo que tenemos este lóbulo, por ejemplo, enfrentado con un nivel orbital distinto. O sea, no estamos, en estos dos casos estamos enfrentando niveles orbitales del mismo tipo. Y acá niveles orbitales distintos, que sería, por ejemplo, un ion tiene estos niveles y el otro este. O, ¿sí? ¿Se entiende? O acá un ion tiene estos niveles y el otro este. Bien. Y por último, el punto B, que lo voy a contar con más detalle, que tiene que ver cuando forman, por ejemplo, un ángulo de 90 grados. Y donde tenemos enfrentados orbitales distintos también. Por ejemplo, mejor dicho, orbitales distintos no. El oxígeno está compartiendo electrones de orbitales distintos. Por ejemplo, el mismo caso, níquel 2+, con 8 electrones en su capa en nivel 3D, y acá otro níquel 2+, con 8 electrones en su nivel 3D. Pero ahora, como están a 90 grados, los electrones que comparte el oxígeno corresponden a dos orbitales distintos, ¿sí? Por ejemplo, con este níquel comparte el 2px y con este níquel comparte el 2pi. Con eso, a ver si tengo un dibujito más. Esperen, disculpen, me equivoqué. Fui para el otro lado. Ahí voy. Ahí está. Acá tengo el dibujito, ¿sí? Entonces, tenemos los orbitales 3dx para el níquel 2+, 3di para el níquel, para este otro níquel, y acá los electrones que comparte el oxígeno corresponden a orbitales diferentes. Por ejemplo, el que comparte con el níquel de la izquierda corresponde al 2px, y el que comparte con el níquel de la derecha corresponde al 2pi. Entonces, ahora no tenemos problema que los dos electrones que comparte el oxígeno tengan el mismo spin, porque pertenecen a dos orbitales diferentes. Entonces, las reglas de exclusión de Pauli se siguen satisfaciendo. Con lo cual, en ese caso, no hay problema, ¿no? Si los dos electrones tienen el mismo spin, entonces los dos níquel pueden tener el mismo momento magnético porque tengo lugar para los dos electrones con el mismo spin. Ahora, otro sería el caso si este níquel, por ejemplo, estuviera acá, ¿no? Y entonces ahí tengo que están compartiendo dos electrones con diferente spin, y entonces el níquel ubicado acá tendría un momento diferente a este níquel, con lo cual acá podríamos tener tanto interacciones ferro como antiferromagnéticas, ¿sí? Pero sí son débiles, o sea, puede ser tanto ferro como antiferro, pero muy débiles, ¿no? En ese caso. ¿Se entendió esto también? O sea, voy a resumir. Sí, decime. Una preguntita, ¿qué condiciona de que la interacción sea ferromagnética o antiferromagnética? En este caso, depende un poco de la geometría o de la simetría, ¿no? De la red, de cuántos oxígenos se comparten, cómo están distribuidos los oxígenos alrededor del metal de transición. Depende también si tenés una capa con la mitad, una capa 3D, la mitad llena, ¿no? O
con la mitad completa, o sea, la mitad llena o con, quiero decir, con, ¿cómo decir? Con menos de la mitad llena o más de la mitad llena, a eso me refería. También tiene que ver con el entorno, si es octaédrico o tetraédrico, o sea, hay varias variantes, ¿sí? Bien. Ok. Sí, gracias. De nada. Entonces, en definitiva, cuando tengo superintercambio, si tengo un ángulo cercano a 180 grados, va a ser el acoplamiento fuerte y antiferromagnético, y es la interacción dominante en todos los óxidos que son antiferromagnéticos o ferrimagnéticos, ¿sí? Y si tengo una coordinación a 90 grados, puedo tener un acoplamiento ferro-antiferro, pero mucho más débil que el de 180 grados. Acá tengo otro ejemplo. Esto sería, por ejemplo, para el óxido de manganeso. En este caso, fíjense que a diferencia del níquel, el manganeso, que tiene 4 electrones en la capa D, tiene la mitad, menos de la mitad lleno, ¿no? Entonces, si tengo 4 electrones, entonces, bueno, lleno 4 casilleros con spin up. Esto tenemos un momento, un spin total de 2, ¿no? Y un momento, 2 y un momento de 4 magnetones de Bohr, sería acá, ¿no? Y lo mismo que dijimos antes, si está en 180 grados, comparten, cada manganeso comparte un electrón con distinto spin del oxígeno, y eso implica que para que tenga lugares vacíos, lugares desocupados, ¿no? El manganeso de la izquierda tiene que tener un lugar up desocupado, con lo cual esto obliga a todo el manganeso a tener todos sus spines up, mientras que para el electrón de la derecha, que lo comparte el manganeso de la derecha, tiene que tener un lugar desocupado con spin down, y eso obliga a todos los spines del manganeso a tener spin down. Esto implica entonces que el acoplamiento, o sea, las direcciones de los momentos de ambos manganesos son opuestas, o sea, un acoplamiento antiferromagnético. Y esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, una cosa importante de decir acá es que, como les dije al inicio, el compuesto es iónico, o sea que el tiempo que pasan estos electrones del oxígeno en el manganeso es muy chiquitito, ¿no? O sea que comparten solo fracciones del electrón, tanto los dos manganesos, ¿no? Y uno podría pensar como que tienen una carga efectiva un poquito menor que 3, ¿no? Pero esto no es que comparten este electrón a tiempos iguales, sino que estos dos electrones están la mayor parte del tiempo en el orbital del oxígeno, ¿no? O sea, la covalencia es muy chiquita. Bien, vamos, no sé si quedó alguna duda del superintercambio, porque voy a pasar al doble intercambio ahora. Después vamos a ver algunos ejemplos de ferritas, y en particular la magnetita, donde vamos a ver otra vez el superintercambio, pero quiero que si quedó claro bien cuál es el mecanismo acá para pasar al superintercambio, al doble intercambio. ¿Está todo bien? Sí, porque sí. Una cosa nomás, está bien. Sí. Entonces, lo que vos dijiste, para resumir un poco, ¿no? Que el superintercambio a 180 grados es el más intenso, y en un material, si hubiera superintercambio a 180 grados y a otro ángulo menor, 90 supongamos, va a predominar el efecto del de 180 grados, ¿no? Exacto. Y va a determinar la estructura magnética. Claro, exacto. Y ahora después vamos a ver algunos ejemplos donde se ve eso. Pero sí, pero está bueno decirlo acá también. O sea, si hay iones conectados por un oxígeno o por un átomo no magnético, iones de metal de transición, formando ángulos próximos a 180 grados, entonces esa va a ser la interacción dominante en el material, ¿no? Que es antiferromagnética, justamente.
y es entonces lo que domina en todos los óxidos que son antiferromagnéticos o ferrimagnéticos. Bien, entonces pasemos al doble intercambio o intercambio doble. Esto fue visto, o bueno, la teoría desarrollada por Zener en 1951, y es un ejemplo de lo que pasa en lo que se llaman las manganitas, en algunas perosquitas. Las perosquitas, primero les voy a contar un poco sobre las perosquitas para ubicarlos en el tema. Las perosquitas son estructuras, bueno, que tienen una estructura cristalográfica particular, que no me voy a detener mucho, pero tienen esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, la perosquita de calcio, voy a hablar de las manganitas principalmente. Las manganitas son perosquitas donde uno de los átomos, ¿no? El que ocupa el centro de las caras, de las celdas cúbicas, es un manganeso, y el resto de los vértices, en este caso serían calcios, si fuera una manganita de calcio, y los manganesos, y si fuera una manganita de lantano, serían lantanos, y en estas estructuras los manganesos ocupan sitios octaédricos. Esto quiere decir que están rodeados por 6 oxígenos que forman un octaedro. Y entre los manganesos están conectados por oxígenos. Si es una manganita de calcio, el calcio tiene estado de oxidación 2+, con lo cual, para que se dé la neutralidad de la carga, ¿no? El manganeso tiene que sí o sí tener estado de oxidación 4+. A diferencia del calcio, el manganeso puede tener varios estados de oxidación, o sea, podría ser 4+, o 3+, o 2+, pero el calcio no. Entonces, esto obliga, ¿no? Para mantener la neutralidad, el oxígeno es -2, con lo cual -2 por 3 me da -6, con lo cual la carga de los cationes tiene que dar 6, y el manganeso entonces tiene que tener estado de oxidación 4+. Si el otro ion es un lantano, el lantano tiene estado de oxidación 3+, entonces otra vez para mantener la carga, el oxígeno tiene que tener estado de oxidación 3+. ¿No? Hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo una manganita mixta? O sea, ¿qué me refiero con mixta? Una manganita que tenga calcio y lantano. O sea, un poco de calcio, supongamos, mitad de calcio, mitad de lantano. Bueno, en ese caso, si tenemos calcio y lantano, entonces, bueno, el calcio tiene que ser 2+, el lantano tiene que ser 3+, entonces lo que vamos a tener es una mezcla de manganeso 4+ y manganeso 3+. Entonces, vamos a tener una estructura que tiene al manganeso con 2 estados de oxidación diferentes. Eso lleva a que pueda ocurrir lo que se llama la interacción de doble intercambio, ¿no? El hecho de que tenga manganeso con 2 estados de oxidación diferentes da lugar a este intercambio que les voy a contar acá. Entonces, otra vez tenemos un oxígeno, ¿no? Que tiene 2 electrones con diferentes spin, que está coordinando o interactuando entre 2 iones de manganeso, uno con estado de oxidación +3 y otro con estado de oxidación +4. Entonces, si nos fijamos a la izquierda, vamos a mirar acá a la derecha, supongamos que acá tenemos el estado de oxidación +4. Si tenemos +4 significa que tenemos 3 electrones en el nivel D, con lo cual tenemos 3 electrones up, por ejemplo acá, o puede ser up o down, pero para que este electrón, ¿no? Para que este electrón pueda compartirse con este manganeso, tenemos que tener los 3 electrones up, ¿tá?
Bien. Ahora, entonces, acá quedó un hueco. Quedó un hueco de electrones up. Y como ocurre que en este tipo de compuestos, ahora lo vamos a ver con más detalles, estos electrones, ¿no? Los electrones que participan en este enlace se pueden mover porque tienen una especie de metalicidad, en realidad se llaman half metallic, pero digamos que están delocalizados. Entonces, este electrón de este otro manganeso puede venir a ocupar este lugar, ¿no? Ahora, para ocupar este lugar, el que puede venir tiene que ser un spin-up, y para que este spin-up esté disponible, este manganeso tiene que tener todos sus electrones up. ¿Sí? Por eso se llama doble intercambio, porque es como dos movimientos. Aunque se puede entender directamente, uno podría simplificar como el movimiento de este manganeso a este manganeso. O sea, un electrón que se está moviendo entre estos dos manganesos, ¿no? Entonces, este tipo de intercambio implica que la orientación relativa de los dos manganesos, el 3 más y el 4 más, que están coordinados por un oxígeno, tengan el mismo dirección del momento magnético. Y el acoplamiento es ferromagnético. Como les decía, esto se puede pensar directamente, porque uno puede olvidarse del oxígeno. Yo se los quise contar para que sepan por qué se llama de doble intercambio, pero en realidad uno lo puede pensar directamente como un electrón que pasa del manganeso 3 más al manganeso 4 más, ¿no? Porque tiene lugar en los dos iones, ¿no? Con lo cual, uno estaría viendo manganesos con una valencia intermedia que sería 3,5, ¿no? Y eso se ha medido experimentalmente por varias técnicas, por ejemplo, en el caso del hierro por Mossbauer, pero en el caso de otros cationes como el manganeso por absorción de rayos X. Pero esto se puede dar justamente porque estos compuestos son semimetálicos, o sea, tienen algo de conducción. No es la conducción de la que estábamos hablando, esa conducción de bandas, ¿no? Sino que es una conducción un poco más localizada, pero hay movilidad entre un ion y el otro gracias a esto. Si esto fuera aislador, ¿no? Si el compuesto fuera aislador, si esa movilidad no se diera, entonces tendríamos un antiferromagneto, ¿no? Y dominado por la interacción de superintercambio, como vimos anteriormente. Y esto es lo que pasa en la magnetita, y ahora después vamos a ver que en la magnetita tenemos las dos situaciones, justamente, dependiendo a qué temperatura estemos viendo el sistema. Esto que se llama intercambio Claudia, doble. Sí, Pedro. ¿te paso una pregunta? Sí. Vos decías que se podía explicar eso, digamos, se podía explicar que la interacción era ferromagnética mirando solo los manganesos, ¿no? Ahora, a modo de pregunta, igualmente el oxígeno siempre es necesario porque es lo que permite ese intercambio de electrones. Claro, sí, en realidad vos lo que tenés es que todos estos electrones, ¿sí? Participan de un enlace, o sea, están superpuestos digamos, en el espacio de energía, ¿no? Entonces están participando todos y sí o sí tiene que estar este oxígeno, porque si no sería un intercambio directo entre manganesos, ¿no? Claro. Sí, bien vale la aclaración, Pedro. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Porque sigo, pero igual seguimos hablando de estos dos temas, así que... ¿Sí? ¿Algo más? ¿Quedó un micrófono abierto? Listo. Bueno, por ejemplo, entonces en las manganitas, está bueno este grafiquito que me pasó Quique, que fíjense que esto es lo que sería un diagrama de fase en función de la concentración de calcio, ¿no? O sea, acá sería calcio 0, sería una manganita de lantano, y acá sería todo calcio, sería una manganita de calcio. Acá tendríamos estado de oxidación, o sea, acá tendríamos manganeso 3 más, y acá tendríamos manganeso 4 más, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Esto que habíamos visto antes.
Entonces, en los extremos tenemos un antiferro con una temperatura de Nil baja. Fíjense, ¿por qué? Porque principalmente tenemos superintercambio, o sea, lo que vimos al principio, ¿no? Donde tenemos un ángulo de enlace de 180 grados. Un ángulo de enlace de 180 grados, antiferro, ¿no? Y bueno, la temperatura de Nil es baja porque es principalmente antiferro, ¿no? Ahora, cuando vamos aumentando la cantidad de calcio, empieza a funcionar el doble intercambio, ¿no? Que hace que los manganesos, primer vecino, vamos a volver acá, estos manganesos, algunos, los que tienen más 2 y más 3, empiecen a querer acoplarse ferromagnéticamente. Entonces pasamos a tener ferromagnetismo, ¿no? Y una especie de metal, aunque no es un metal propiamente dicho, como les explicaba, es un half metallic, y empieza a aumentar la temperatura de Nil, aunque ahora vamos a tener principalmente un ferrimagneto también, ¿no? Porque tendremos todavía algo de interacción antiferromagnética. En realidad ahora estoy viendo acá que dice ferromagnetismo, no sé si la F es de ferro o ferri. Quique, si me podés explicar, aclarar esto. De ferro. Ferro. Entonces sí, vamos a tener todos en la misma dirección. Bien, no me acordaba si era ferri o ferro. Entonces, quiere decir que prima el doble intercambio, con lo cual todos los iones de manganeso se orientan en la misma dirección, ¿no? Debido al doble intercambio. Y bueno, cuando ya tenemos mucho calcio, digamos que tenemos pocos enlaces manganeso 3+, manganeso 4+, porque empezamos a tener menos manganeso 3+, otra vez vuelve a ser antiferromagnético y aislador, ¿no? Y ahí es lo que pasa. Tengo un comentario, Claudia, ¿puede ser? Sí, dale. Sí, dale. Sí, yo no sé, lo que vos dijiste recién me hizo pensar. Es lo que aparece en el diagrama de fases, ¿no? Como que esa fase ahí es ferromagnética. Pero es cierto que como va a haber diferente cantidad de iones manganeso 3+ y 4+, a medida que te vas desplazando en el eje horizontal, podría haber regiones de la muestra que están dominadas por una interacción antiferro, ¿sí? Así que no sé, porque uno se tiene que imaginar, digamos, el material va a ser más ferromagnético cuanto más enlaces de manganeso. ¿No? Claro, cuando llegas a 50 y 50 pensaría uno, porque después uno pensaría, pero viste que está desplazado del 50 a 50. Sí. Y por otro lado, en las temperaturas de orden también influye la distancia interatómica, el parámetro de red, ¿no? Al ir cambiando lantano por cadmio, ese parámetro de red va cambiando y eso también influye sobre la temperatura de orden del material. Sí, ¿no? Es cierto. Lo que estamos diciendo es que esto es mucho más complicado que lo que uno puede pensar así con los dedos, que hay varios factores que influyen en que sea ferro, antiferro o ferri, ¿no? Y que, bueno, que sí, que hay que tener las distancias entre los iones. Además, por ejemplo, si fuera, o sea, ahora lo vamos a ver en la magnetita, ¿no? Pero la interacción entre el superintercambio y doble intercambio también juega, y como vos decís, si tengo más iones 3+ que 4+, voy a tener seguramente superintercambio también. Así que, bueno, no es tan simple el análisis a ojo de todo este sistema, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a ver estas dos interacciones en algunos ejemplos particulares. No sé cómo voy con el tiempo. Bien, son 12:15, Clau. Bien, está bien. Bien. Perfecto. Pero sí, digamos, si falta tiempo, pero es mejor seguir otra clase antes que apurarlo, porque venimos a un ritmo bueno, me parece. Bueno, creo que me va a alcanzar bien, porque lo que les quería decir es que yo ahora me voy a referir a algunos ejemplos, pero esto lo voy a retomar en la clase que voy a dar yo después. O sea que no voy a explayarme demasiado en los ejemplos porque lo voy a retomar con más detalle,
¿sí? Pero, bueno, vamos a hablar de las ferritas cúbicas. Las ferritas cúbicas tienen una estructura que se llama espinela, ¿no? Por el mineral que da origen, que tiene la estructura característica de estas, que es el magnesio, aluminio 2, oxígeno 4. Pero las ferritas tienen en general una fórmula AB2X4, donde B en las ferritas es un hierro y X es un oxígeno. Pero esta es la fórmula general de las espinelas, AB2X4. Y hay muchos tipos de espinelas, pero ahora me voy a estar refiriendo principalmente a las ferritas. Estas ferritas, entonces recuerden que acá tenemos hierro. Acá hay un error, en realidad. Esto que el elemento A pueda ser cualquiera de estos se refiere a las espinelas. Pero cuando uno habla de ferritas, el B es hierro, ¿está bien? Después lo corregimos. Entonces, las espinelas en general, vamos a hablar un poquito de las espinelas en general primero. Las espinelas cúbicas están compuestas por una red de oxígenos, que son los átomos que se ven acá grandotes, una red de oxígenos que forman una estructura FCC, los oxígenos, o sea, cúbica centrada en las caras, y dentro de esa red compacta, acá por una cuestión de dibujo, de modelo, se ven las esferas separadas, pero en realidad las esferas se tocan una con otra. Entonces forman una red compacta, FCC, los oxígenos, y dejan dos tipos de huecos, de intersticios. Unos intersticios son los intersticios tetraédricos, como los A, acá, o sea, intersticios que están rodeados por 4 oxígenos. De esos hay 32 en la red, ¿no? 32 en una celda unidad. Y hay otro tipo de intersticios que están en un entorno, que están rodeados por 6 oxígenos, ¿no? O sea, octaédricos, como el de B acá, que de esos hay 16 en la celda unidad. Perdón, dije mal. De los A hay 64 y de los B hay 32. Ahora les digo por qué me confundí con esos números. Entonces, hay 64 intersticios del tipo tetraédrico y 32 intersticios del tipo octaédrico. Esos intersticios están ocupados por metales de transición. Esos metales de transición pueden ser, bueno, cualquiera, por ejemplo, magnesio, manganeso, hierro, aluminio, titanio, ¿no? En las ferritas, ¿no? En las ferritas, como les decía, el que se llama B, que es el octaédrico, está ocupado por hierros, pero vamos a hablar bien general al principio. Entonces, ¿qué pasa? Si uno de estos dos, ¿sí? El oxígeno, fíjense que si acá pongo oxígeno, tiene valencia -2. Con lo cual, -2 por 4 me da -8. Entonces, para tener la carga neutra, uno de estos cationes tiene que ser +2 y el otro +3. ¿Está bien? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si B es +3, me queda +3 por 2, y en particular si estamos hablando de hierro, ¿no? Si es hierro +3, me queda +3 por 2, 6, con lo cual el A tiene que ser +2. ¿Sí? Entonces, si en las ferritas, generalmente, el B, en las ferritas, B es un hierro +3, un hierro trivalente. Y el otro catión, el A, entonces, será divalente, ¿no? Puede ser magnesio, manganeso, hierro, carbono, zinc, bueno, y otros más.
por una cuestión de energía, ¿no? De energía potencial, conviene que el hierro más 3 esté en el sitio B, ¿no? Porque es el de la carga más grande, es el más 3 y es el que está rodeado por mayor cantidad de iones de carga negativa, que serían los oxígenos, que son menos 2. Entonces, por una cuestión de energía potencial, conviene que el sitio B esté ocupado por un ion trivalente, en este caso en la ferrita hierro más 3, y que el ion divalente esté en el sitio A, que tiene solo 4 vecinos de carga negativa, y tendría un estado de oxidación menor. Por eso, este tipo de ferritas se llaman espinelas normales, donde el hierro trivalente ocupa el sitio B y el elemento divalente ocupa el sitio A. Pero la física, la química, la naturaleza no son tan fáciles nunca, y hay otros factores que afectan qué tipo de catión va a ocupar cada sitio. Uno de ellos es el tamaño. El intersticio tetraédrico es más chiquito, ¿no? Hay menos lugar en este hueco que en el octaédrico. Por lo tanto, iones más chiquitos tenderían a ocupar el intersticio más chiquito. Y generalmente los iones más 2 son más chiquitos que, perdón, los iones más 3 son más chiquitos que los más 2. Entonces, si nos guiamos por el tamaño, pasaría lo contrario. Los cationes de valencia más 3 tendrían que estar en el A, y los cationes de valencia más 2 tendrían que estar en el B. Y si además metemos en juego los orbitales que comparten, tenemos otro factor más. Entonces, como la vida no es sencilla, dependiendo cuáles son los cationes de las espinelas, y en particular de la ferrita, vamos a tener diferentes distribuciones de los cationes entre los sitios A y B con diferente valencia. Vamos a llamar espinela normal, como les decía hoy, cuando el hierro está en el sitio B, el hierro más 3 está en el sitio B, y el catión divalente está en el sitio A. Y vamos a llamar espinela inversa o invertida cuando el hierro más 3 está en el sitio A y el sitio B está ocupado por lo que queda de hierro más 3, porque acuérdense que tengo el doble de hierro más 3 que del otro catión, y el catión divalente en el sitio B. En general, además, podemos tener situaciones intermedias donde tenemos una ocupación parcial del hierro en el sitio A, del hierro más 3 en el sitio A. Por eso, la forma más extendida de escribir una ferrita es de esta manera, ¿no? Tenemos el metal de transición divalente, una cierta cantidad en el sitio A, el resto de los sitios A ocupado por el hierro trivalente, y en el sitio B, que es lo que está entre corchetes, tenemos lo que me sobra del catión divalente y lo que me sobra del catión trivalente. Por ejemplo, acá, si delta vale 1, ¿no? No tengo hierro más 3 en el sitio A y sería una ferrita normal. Y si delta vale 0, ¿sí? Tengo solamente hierro 3 más en el sitio A y todo el metal divalente en el sitio B, y sería una ferrita completamente invertida. Todos los otros casos intermedios hablamos de inversión parcial. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Bien, entonces, vamos ahora a la magnetita, porque la magnetita es lo que se llama una ferrita de hierro. ¿Por qué? Porque, bueno, además del hierro trivalente, el hierro divalente en la magnetita es hierro más 2. Y se trata de una ferrita invertida, completamente invertida. ¿Esto qué quiere decir? Que el sitio A, que es el sitio tetraédrico, está ocupado por el hierro trivalente,
y el hierro divalente ocupa el sitio B, junto con lo que resta del hierro trivalente, dando la fórmula hierro 3, oxígeno 4. Entonces, hierro en sitio A, que es este, estado de oxidación más 3, rodeado por 4 oxígenos en entorno tetraédrico. En el sitio B está rodeado por 6 oxígenos, entorno octaédrico, con estado de oxidación más 2 o más 3. Acá, bueno, acá está el parámetro de red de la magnetita y la densidad, porque la van a necesitar para un problema de la práctica. Esto donde dice E3 significa 10 al cubo. Aquí que le gusta ponerlo en el idioma del MATLAB y del Python, ¿no? ¿Y qué? Es más cortito. Sí. Bueno, ¿está claro hasta acá? Entonces, sitio A, tetraedral, hierro más 3, sitio B, octaedral, hierro más 2 y hierro más 3. Ahora, la magnetita, a pesar de que fue el primer sistema magnético que se conoció y el que dio origen al magnetismo, porque según cuenta la leyenda, el nombre magnetismo proviene de que en una región de Asia Menor llamada Magnesia, parece un cuentito, había en forma abundante un mineral que se pegaba al hierro y que llamaron magnetita. Entonces, a pesar de que es un mineral y un material que se conoce desde tiempos inmemoriales, y que ya antes de entender el efecto del magnetismo los chinos hacían brújulas, todavía es un motivo de discusión, ¿no? Es un material que se sigue discutiendo su orden magnético y el origen de algunas particularidades que presenta. La magnetita como les dije, es totalmente invertida, con lo cual es un ferrimagneto, ¿no? Ahora después vamos a ver por qué. Con una temperatura de Nil de alrededor de 860 Kelvin, muy alta. Acá tienen el gráfico de la magnetización espontánea en función de la temperatura. Lo saqué de esta referencia. Pero presenta algo una característica que primero se vio desde el punto de vista magnético, pero después se vio desde muchos otros puntos de vista. Presenta una discontinuidad en una temperatura que se define como la temperatura de Bergwijn, que está entre 119 y 125 Kelvin, que descubrió o que publicó Bergwijn en realidad, pero que ya se conocía de antes en la parte magnética, en un Nature en 1939. Entonces, si vemos acá, tenemos 3 gráficos: la magnetización en función de la temperatura, la capacidad calorífica en función de la temperatura y la resistividad, la resistividad en función de la temperatura. Y lo que podemos ver es que las 3 magnitudes presentan una discontinuidad en lo que se llama la temperatura de Bergwijn. En particular, lo primero que se observó es la parte magnética, ¿no? Que uno ve que tiene un cambio abrupto. Esto sería el zero field cooling, la curva de abajo, y el field cooling, la curva de arriba, y se observó que hay una discontinuidad en la magnetización alrededor de esta temperatura. Después se descubrió en la capacidad calorífica, que también tenía un salto abrupto, correspondiente a una transición de primer orden. Y después el trabajo de Bergwijn, que fue que descubrió una discontinuidad en la resistividad o en la conductividad. Hay un cambio de magnitud de alrededor de 2 órdenes de magnitud en la conductividad. Bien, lo que propuso Bergwijn en ese trabajo de 1939 es que a temperatura ambiente, que estamos de este lado, los hierros más 2 y más 3, vieron que les dije que, bueno, que en el sitio B, ¿no?, hay hierro más 2 y hierro más 3. Entonces, lo que propuso Bergwijn es que en el sitio a temperatura ambiente
Los hierros más 2 y más 3 ocupan lugares al azar, o sea, están desordenados entre todas las posibilidades de sitios B disponibles, y por lo tanto hay movilidad electrónica entre el hierro más 2 y hierro más 3. Mientras que a baja temperatura, o sea, por debajo de la temperatura de Bergwijn, los cationes se ordenan siguiendo cadenas y la carga está localizada, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo esa hipótesis de Bergwijn, que después se siguió discutiendo, y hay variantes, y hay, bueno, todo el tiempo. Incluso si miran la bibliografía, tienen papers de este año o el año pasado discutiendo qué es lo que pasa por encima y por debajo de la temperatura de Bergwijn. Pero con lo que propuso Bergwijn por ahora nos sirve para entender un poquito lo que queremos mencionar. Entonces, Una pregunta, ¿qué pasa? Claudia. Sí, sí. Ahí vos decías que en el sitio B, entonces, es totalmente Perdón, aleatorio. me equivoqué. Sí, ahí, Decís sí. que en el sitio B es totalmente aleatorio, o Bergwijn en realidad lo dice, de Sí. que sea hierro 2 o hierro 3, pero se refiere a ese sitio, no es un Sí, azar. al B. No, al B. En el hierro, Bien. siempre, el A siempre por hierro más 3. Bien. ¿Sí? Aleatoriamente en los sitios B. ¿Está bien? Ok. Sí, Y bien, gracias. Sí, otra duda. sí. Vos mencionaste algún nombre respecto a las curvas del gráfico superior. No entendí bien, la llamaste de distinta manera. Esto de primer orden. Se refiere a cero Phil Cooling y Phil Cooling. Ah, bien, gracias, Juliano. Bien, gracias porque yo ya pienso que todo el mundo sabe lo que es Phil Cooling. La Gracias. jerga. Bien, sí, la jerga. Bien. Esta curva que se llama, esta que marco con el cursor, que se llama cero Phil Cooling, significa que tengo el sistema temperatura ambiente, ¿no? Digamos, demagnetizado. O sea, lo llevé a una temperatura alta para que esté demagnetizado en el sentido, ¿te acordás que hablábamos de dominios orientados al azar? Sí. Bien, entonces, en frío hasta esta temperatura. Esto está demagnetizado, ¿está bien? Y entonces pongo un campo, se me fue el mouse, pongo un campo y empiezo a calentar. Al principio, la magnetización me da bajita, casi nula, ¿sí? Y de golpe se ordena todo y aparece esta parte de la curva. Eso sería cero Phil Cooling. Ahora vamos a el Phil Cooling que sería la curva de arriba. Ya tengo todo magnetizado porque vengo de acá, ¿te acordás? Que tenía un campo magnético aplicado. Sí, sí. Y orienté toda la magnetización en la dirección del campo aplicado. Entonces parto de un punto, bueno, que será por acá, pero estoy acá. Y ahora empiezo a enfriar. Empiezo a enfriar y a medida que enfrío es como si fuera por esta curva, ¿ves? La magnetización está subiendo. Claro. ¿Sí? Entonces sigo por esta curva, pero acá, ¿qué ocurre? Acá está la discontinuidad que uno no esperaba, porque lo que esperaría sería que esto creciera todo el tiempo, hasta lo más bajo que pueda calentar, enfriar, ¿se entiende? Sí, sí. Pero acá apareció esta discontinuidad que no estaba esperada, y bueno, y sigue creciendo, pero con una magnetización un poquito menor. ¿Está claro ahora? Sí, sí, ahí se entendió, gracias. Bien, perfecto. Un detalle nomás, Claudia, porque Sí. en el gráfico, que en el cero Phil Cooling, en realidad, no es que al aplicar el campo alcanza una magnetización muy bajita, ¿no? Porque yo estoy viendo el eje vertical. No. Yo entendí eso. No, perdón, sí, bajita dije acá, quiero decir menor, tenés razón. Acá dije bajita. Menor, tal claro, cual. es grande, está bien, sí, porque son 90 mMo por gramo, pero hay una discontinuidad, eso, sí. ¿Eso, Quique? Una preguntita. Sí. Esas transiciones magnéticas también implican transiciones estructurales. Ay, qué bueno que me hiciste esa consulta. ¿Quién es Víctor? Sí. Bien. Sí, Víctor. También hay una transición estructural, pero es muy leve. Pasamos de una estructura cúbica a una monoclínica porque se deforman un poquito los valores de la celda. O sea, no es
no es una deformación muy importante, pero sí hay una deformación de los parámetros de red, ¿no? O sea, de la celda cristalina, que termina dando una simetría monoclínica, Víctor. Pero o sea, si vos miras el entorno de los hierros, es muy leve la distorsión, pero sí también hay una distorsión estructural. Para aclarar lo de monoclínica, ¿no? Porque no sé si todos saben, bien. pero es una distorsión donde un cubo pasa a ser un prisma rectangular con las 3 aristas diferentes, ¿no? Claro, exacto. Pero como dice Claudia, es tan pequeña que las 3 aristas son muy parecidas, pero difieren en algo. Bien, perfecto, gracias, Quique. Bueno, ¿algo más que pasemos? Ya estamos terminando, me quedan 2 transparencias y termino. Otra preguntita. Sí. Disculpe, es decir, que esa transición que está ahí sería de segundo orden, ¿cierto? No, esta es de primer orden. O sea, está discutido, Víctor, esto también. Es entre las cosas que están discutidas. Pero en principio, esto sería de primer orden, esta transición. Porque no está discutido si tiene que ver con la transición estructural o la magnética, en realidad. ¿Sí? Pero también es una cuestión discutida, bastante discutida en la literatura, y todavía en los últimos trabajos se sigue hablando de eso. Ok. No, sí, porque yo tenía entendido de que como la capacidad calorífica es la segunda derivada de la energía con respecto a la temperatura, sí. Entonces generalmente se asocian a esas segundas derivadas a transiciones de segundo orden, ¿no? No, bueno, después lo charlamos bien en la parte termodinámica, pero no necesariamente. O sea, vos podés tener discontinuidades en la capacidad calorífica tanto para primero o segundo orden. ¿No, Quique? Aclarame esto si estoy diciendo bien. Yo creo que sí, Claudia, yo creo que sí, que podés tener una curva tipo pico de la capacidad calorífica, claro, sí. Para los 2 tipos de transiciones. Sí, sí, yo también, pero bueno, no estaba segura. Sí, me agarró medio en frío, Víctor, bien. Ok. No, bien. Está bien, listo, gracias. Bien, sigamos entonces. Entonces ahora sí vamos a relacionar las 2 cosas que vimos al principio sobre el superintercambio y doble intercambio para la magnetita y estas cosas que estuvimos discutiendo acá. Si estoy por debajo de la temperatura de Bergwijn, ¿se acuerdan que tenemos lo que se llama orden de carga? ¿Qué quiere decir? Que la carga no se comparte entre el hierro más 2 y hierro más 3, o sea que los sitios B están ocupados por hierro más 2 y hierro más 3, pero no, es un aislante, o sea, quiere decir que los electrones no pueden ir de un sitio B a otro sitio B, está localizada en cada catión la carga. Entonces, lo que tenemos es que el ángulo de enlace que forman los hierros más 3 en sitio A con los hierros más 3 en sitio B, o más 2 en sitio B, es de 125 grados. Con lo cual, si no pueden compartir carga, y es un ángulo próximo a 180 grados, el tipo de interacción, de intercambio, es la de superintercambio, y es antiferromagnética y fuerte. En cambio, el ángulo de ligadura con el oxígeno entre los hierros en sitios B, que pueden ser más 2 y más 3, es cercano a 90 grados. Con lo cual, y no puede circular carga, con lo cual la interacción también es de superintercambio, pero como el ángulo es más chiquito, es mucho más pequeña que la que hay entre los sitios A y B. Entonces, el J, o sea, la integral de intercambio entre los sitios A y B, va a ser en magnitud mucho más grande que entre los BB. Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí, el hierro A con el hierro B tienen que estar acoplados antiferromagnéticamente. Y eso obliga a todos los spines, los momentos de los sitios B, a acoplarse antiferromagnéticamente con el A.
Con lo cual, la orientación relativa entre los sitios B es ferromagnética. Entonces vamos a tener hierro más 3 con spin en una dirección, o sea, con spin neto en una dirección, en el sitio A, y en el sitio B, los más 3 y los más 2 con spines opuestos. Entonces, por fórmula unidad, si calculo el momento magnético por fórmula unidad, este momento se me compensa con este momento, me da 0, y solamente me queda el momento del hierro más 2, ¿no? Que el momento del hierro más 2, que tiene 4 electrones en la capa D, con lo cual tengo 3 en los orbitales de menor energía y 1 en los de mayor energía. Tengo un medio más un medio, más un medio más un medio, tengo spin 2, ¿no? Y con lo cual tengo momento magnético de 4 magnetones de Bohr. Por lo tanto, tengo 4 magnetones de Bohr por fórmula unidad, que si lo divido por las 3 hierros de la fórmula unidad, me queda un momento magnético de 1.33 magnetones de Bohr por átomo de hierro. Bien, ahora, ¿qué pasa a alta energía? Este es un valor aproximado, ¿sí? Este es un valor teórico, digamos. En la práctica tengo alguna diferencia con este valor. ¿Qué pasa a alta temperatura? Cuando estoy por encima de la temperatura de Bergwijn, la diferencia que tengo con el otro caso es que ahora hay un electrón que puede ir de un hierro más 2 al hierro más 3 en los sitios B. Con lo cual, es como si tuviera 2 hierros con una valencia intermedia, ¿no? Con una valencia 2,5. Entonces, como si todos los hierros en el sitio B fueran el mismo, con una valencia intermedia. Entonces, entre los hierros A y los hierros B, otra vez, el ángulo es grande, ¿no? Es casi 180. Entonces, principalmente la interacción es de superintercambio y es antiferromagnética y fuerte. Pero ahora, entre los sitios B que ocupan, o sea, la interacción entre los sitios B es de doble intercambio. Porque se comparte el electrón. Estamos en el caso que les mostré, donde hay un electrón que es compartido por 2 iones de distinta valencia. Entonces ahora esa interacción es ferromagnética, ¿sí? Y más fuerte. Entonces, la situación es la misma que antes, ¿no? Entre A y B son antiferromagnéticos, pero ahora la interacción entre B y B es ferromagnética, y con lo cual refuerza esta interacción que ya estaba antes, esta orientación que tenía de antes. Y el momento neto sigue siendo el mismo, ¿no? Otra vez les digo, esto es un modelito sencillo, en la realidad puede haber algún cambio, pero lo importante acá es que esta interacción ferromagnética entre los hierros entre sitio B ahora es mucho más importante que la que ocurría a baja temperatura. Bueno, y creo que ya terminé, así que chin chin, colorín colorado, No, Claudia, correlacionando con lo que dijiste del óxido de manganeso, de las manganitas mixtas, sí, ¿no? Sí, digamos, sí. nada más reforzar un poco la comparación, ¿no? Que lo que está pasando acá es parecido y que también en la magnetita, creo que lo dijiste, pero tal vez se perdió por ahí, aparece una propiedad de conducción también, ¿no? Sí, claro, bueno, esto es lo que ya lo había dicho para el doble intercambio, ¿no? O sea, y que es lo que aparece acá, ya que viene bien decirlo esto, eso es lo que está pasando, ¿no? Fíjense que a alta temperatura tenemos que la conductividad, o sea, la resistividad es mucha más baja que a alta temperatura, que a baja temperatura. Este cambio en la resistividad tiene que ver con esa delocalización de la carga, ¿sí? A temperatura ambiente tenemos conducción, en realidad se llama half metallic, porque es conducción de un solo tipo de spin. Esto lo voy a retomar en mi clase posterior, por eso no me detuve mucho. Y a baja temperatura tenemos un aislante, efectivamente. Está bueno eso que estás recordando acá. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna duda?
No, buenísimo, me parece que quedó bien. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta para hacer. Entonces, en el espacio B, a baja temperatura no podían intercambiarse los electrones justamente porque no sé, por las bajas temperaturas. Pero luego, cuando se eleva la temperatura, deja de ser aislante y se puede empezar a conectar. Y es por Bueno, eso que. eso, Nico, es algo de lo que está discutido justamente. ¿Qué Ah, ok. pasa? ¿Qué pasa? Ahí les dejé dos cosas. Miren, acá este artículo, creo que era este de Friedrich, es un review sobre la magnetita y la temperatura de Bergwijn, del año 2002. Pero del 2002 ahora todavía hay un montón de cosas nuevas. Así que es algo de lo que se sigue discutiendo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, Claro, Claro. sí, Claudia sabe mucho más de este tema. Claro, supongo que lo que querés decir con el huevo y la gallina es si el salto, si la activación de esa conductividad produce el cambio estructural o al revés, no sé si te claro, refieres. exactamente. Y el cambio magnético, ¿no? O sea, Claro, sabemos que el cambio magnético está asociado con ese cambio en la resistividad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Y también, ¿cuál es el mecanismo? Y si tiene que ver con la transición estructural, ¿no? Si la transición estructural origina ese cambio en la conductividad o si es la conductividad lo que origina el cambio estructural y así siguiendo, ¿no? Eso está muy discutido, exactamente. lo otro que quería agregar es que, bueno, después corregime, Claudia, si eso ya está desactualizado, pero Sí, al pasaje de un electrón entre dos sitios B se lo suele llamar hopping, ¿no? El salto sí, entre los dos, y es muy rápido. Entonces, sí, para casi todas las técnicas experimentales, sí. o todas las que yo conozco por lo menos, es como medir efectivamente electrones en un estado de De oxidación valencia intermedio, 2,5, claro. claro. Sí, esto justo lo mencioné, pero viene bien volverlo a decir. En Mossbauer, por ejemplo, en espectroscopía Mossbauer, cuando uno hace una medida de temperatura ambiente, está caracterizada por dos sextetes, ¿no? Dos sitios magnéticos. Uno que corresponde al hierro 3 más en el sitio A y otro que corresponde al hierro 3 más, a hierros en sitio B con una valencia intermedia, que es 2,5, ¿no? 2,5. Y si fuera superparamagnético, ves solamente un doblete, ¿no? Porque es difícil diferenciar. Pero No, en bulk uno vería eso. Y si mide a baja temperatura, ve 3 sitios magnéticos. Porque justamente ahora en el sitio B, al menos 3, en realidad se ven muchísimos más. Porque si uno lo hace bien, porque tenemos muchos sitios distintos B, eso se ve con el cálculo. Tal vez para mi próxima clase se los traiga. Pero en realidad tenemos un montón de sitios B, una distribución de sitios B. Pero en principio tenemos hasta 3. O sea, un hierro más 3 en sitio A, un hierro más 2 en sitio B y un hierro más 3 en sitio B. Por absorción de rayos X también pasa lo mismo. O sea, ambiente se ve algo con un estado de carga intermedio y a baja temperatura se distingue el más 2 y el más 3. Y una cosa que me olvidé de decir es que todo este sistema estuvo muy discutido porque en todas las determinaciones experimentales al principio no se tuvo en cuenta que la magnetita fuera de buena calidad. O sea, tenía que tener, para poder estudiarla bien, no tenía que tener defectos. O sea, cualquier defecto altera un poco todas las variables, ¿no? Y estudiar las transiciones en una magnetita que tiene defectos, ustedes saben, si trabajan con nanopartículas, sabrán que casi todas las nanopartículas tienen menos hierro más 2 que lo que tendría la bulk, ¿no? Por ejemplo, por efecto de superficie. Bueno, entonces eso ocurría en el primer tiempo, o sea, después de la teoría de Bergwijn, hubo toda una etapa de mucho estudio experimental con resultados, ¿viste? que contrapuestos y que llevaron a teorías que incluso fueron erradas porque no se tuvo en cuenta la calidad del sistema que se estaba estudiando, ¿no? Ahora ya todos lo tienen bastante más
más claro. ¿Y Bueno, no sé qué sería sí. perdón, Sí. en base a esto, qué sería un cambio de calidad? ¿Que Y lo aparezca ideal es tener, maguemita no, o...? claro, no, podrías tener una magnetita que tiene vacancias de cationes, por ejemplo. Eso podría ser. Sí, sin hablar que tenga otra fase, eso es mucho peor, ¿no? Podría tener magnetita o hematita, pero estamos hablando, aunque sea todo magnetita, ¿no? Que pueda tener defecto de cationes o defecto de aniones. Y me acordé de algo cuando me preguntaste recién, que era, que lo ideal es tener un monocristal además, ¿no? Eso sería el sistema ideal. Un monocristal estequiométrico. Perfecto. Claro. Gracias. Viene bien que mencionaste la maguemita para decir que la maguemita se puede, por lo menos intelectualmente uno se la puede imaginar a partir de la magnetita por vacancias Sí, de localizadas hierro B. de los Sí, de hierros, hierro B. claro, los hierros 2+ en el sitio B, ¿no? Sí, lo que iba a decir, perdón, Quique, es que eso lo voy a retomar en mi clase, por eso no lo mencioné acá. Igual si Bien, querés. perfecto. Bueno, pero lo podemos anticipar, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, O y sea, entre la importante, perdón, Quique, que la maguemita tiene la estructura de la ferrita, de la magnetita, sí, pero con vacancias en el sitio B. O sea, le falta hierro +2 en el sitio B y tiene un poquito más de hierro +3 en el sitio B. Después lo vamos a retomar. Pero Sí. en principio no le tendría que faltar todos los hierros 2+ en el sitio B, porque... Sí, todos los hierros 2+, pero le sobran hierros 3+. Así Está que bien. eso. Y después puede haber una fase intermedia o que algunos la interpretan como una solución sólida, en cierta forma, que es que no estés ni en el límite, ni en la magnetita, ni en la magnetita, ni la maguemita, ni la magnetita, sino en un estado intermedio, ¿no? Claro, O sea, con vacancias de hierro 2+, pero que quedan todavía hierro 2+, ¿no? Claro, Eso, exacto. Una eso pregunta, complica la situación. Sí. ¿Perdón? si en la maguemita, me aventuro a preguntar nada más, estamos con vacancias en los hierros 2 en los sitios B, que es de esperarse que entonces que la interacción ferromagnética sea más débil acá, no vamos a tener, mirando el gráfico acá. Tenés lo mismo, tenés superintercambio antiferro entre A y B, que Sí. es lo que obliga a todos los hierros en sitio B, que ahora van a ser todos +3, ¿está bien? A acoplarse antiferro con el A. Entonces, igual te va a quedar descompensado, o sea, va a pasar lo mismo acá. El +3 de A con la misma cantidad de +3 de B se anulan, pero como tengo +3, me queda el momento neto de los +3 descompensados. O sea, tengo más hierros +3 en el sitio B que en el A, ¿está bien, Sí. Juliano? Pero sí, digamos, la interacción entre los hierros B va a ser parecida a la de la magnetita de baja temperatura. Claro, porque acuérdense que dijo Claudia que desaparecen los sitios, los hierros 2+, el sitio B, pero hay un exceso de hierro 3+ en los sitios B. Exacto. Está. Entonces, el momento magnético por fórmula unidad después sería menor, igual, que la Da magnetita. un poquito menor, pero no mucho. Creo que daba 1, algo, no sé. Sí, a temperatura baja, bajas temperaturas, la magnetita creo que son 96 mol por gramo, la magnetización y la maguemita 92 y 76 creo que es. 92 Sí. para la magnetita y 76 para la maguemita. Más o menos Sí, esa es la eso relación. lo pueden calcular, es un buen ejercicio calcularlo. Bueno, hay un problema, ¿no? En la práctica que está para la magnetita, pero a lo mejor lo podemos extender para las maguemitas. Yo creo que sí, podríamos poner la fórmula esa de la maguemita, y que la que tiene los huecos, y que la calculen. Bueno, y aprovechemos para que nos comenten algo, chicos. Dejo de compartir, así nos vemos. Dale. Bueno, gracias, Claudia. No, de nada. Comentarios. Bueno, gracias, Juliano, por tu participación. Ricardo, lo mismo. Víctor. Nos hace bien que pregunten. Le viene muy bien a la clase.
Pero así que yo sé que hay otros que también pueden contribuir. Si tienen ganas o preguntas, por favor. Nico también estuvo preguntando. Casi todos, Quique. Bueno, unos cuantos, sí, la verdad que sí. Disculpen, yo tengo una última pregunta. Sí. A altas temperaturas, en donde hay superintercambio y hay doble intercambio, ¿cómo podríamos saber cuál es el mecanismo de intercambio predominante? El predominante es el superintercambio, Víctor, siempre. Es el más importante. Ahí cuando presentó Quique los J de la magnetita, creo que estaba, bueno, ahí le daba un J2, el JBB te daba negativo, pero es porque es de baja temperatura, ¿no? Pero el de alta temperatura es positivo, pero es chiquito igual. Yo lo tengo por ahí, no lo puse acá en la transparencia, pero es pequeño. Sí, igual pero en todos siempre los casos, el más importante es el superintercambio. Siempre el JB era el más importante en todos los casos que vimos, ¿no? Sí. Sí, y lo que dijiste ahora también es importante, ¿no? Que en muchos materiales coexiste más de un mecanismo de intercambio, ¿no? Después vamos a ver un intercambio más exótico, si se quiere, y que adquirió relevancia en los últimos años, que se llama de Dialoshinsky-Morilla, y que explica las propiedades de unos cuantos materiales, pero casi siempre aparece junto con otro tipo de intercambio, ¿no? Con un intercambio que a lo mejor es predominante el otro intercambio. Y sin embargo, ese intercambio de Dialoshinsky-Morilla, les digo ya que, para adelantarnos, ese intercambio favorece una orientación perpendicular de los momentos magnéticos que están interactuando. Es bastante peculiar en ese sentido. Y por ahí explica materiales donde antiferromagnetos, donde en lugar de estar completamente opuestos, los momentos magnéticos hacen un pequeño ángulo entre ellos, lo que se llama, en la jerga se llama canting, ¿no? Que esto en lugar de estar así, está así. Pero digo, bueno, es un buen momento para decir que las interacciones pueden aparecer simultáneamente en el mismo material. Bueno, me parece que ya podemos ir. Voy a dejar de grabar. Bueno, muy bien. Sí, faltan 3 minutos, no hay problema. No tenemos obligación de estar